¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, sea la hora que estén viendo el video. Bien, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar algunas clases pendientes que teníamos. Vamos a comenzar de una vez el capítulo 4, que es uno de los últimos temas que va a ingresar a su examen segundo parcial, que son los circuitos eléctricos trifásicos de corriente alterna. ¿Ok? Entonces vamos a ir entrando con una introducción muy sencilla. Ustedes saben, a lo largo de todos estos días, perdón, más que días, todo este semestre, hemos ido viendo cómo resolver circuitos y de qué manera se comportan. Entonces, de esa manera, nosotros habíamos definido un circuito monofásico. Básicamente, un circuito monofásico cuenta con un generador y una carga. Y tiene dos polos, ya sea el polo positivo o el polo negativo, dependiendo si es, en este caso, un voltaje DC, digamos, en corriente continua, tendrá polo positivo y negativo. Y en cambio, cuando está en corriente alterna, pues yo voy a tener una fase que se llama línea y la otra fase que se llama neutro. Entonces, de esa manera, nosotros hemos definido lo que es un circuito monofásico, ¿verdad? Entonces, básicamente, el conector, que sería del generador con la carga, se le llama línea de transmisión, que justamente sería esta parte de aquí arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya queremos colocar dos fuentes, es decir, dos fuentes generadoras? En este caso, podríamos colocar esta de acá y esta de acá, digamos. Y además, no solamente colocar una carga, sino colocar dos cargas. Pero acá hay que tomar en cuenta algo interesante. Si se dan cuenta, en esa configuración yo tengo una línea común, que es esta parte de acá, y a esta le coloco como N. Ustedes saben que una forma de llamar al neutro es justamente N, o sea, es un símbolo que utilizamos para el neutro. Vamos a ir viendo a lo largo de un poco de teoría que este punto en común nosotros lo vamos a conocer como el neutro, ¿ok? Entonces ese es el punto en común que tiene en este circuito de acá. Básicamente, los circuitos o sistemas en los que las fuentes de corriente alterna operan a la misma frecuencia, pero en diferentes fases, se conocen como polifásicos. Eso quiere decir que estos de acá, estas fuentes de acá, tienen que operar a una misma frecuencia, digamos 50 Hz o puede ser 60 Hz, pero no puede ser que uno de estos esté en 50 Hz y el otro esté en 60 Hz, ¿ok? Por otro lado, está hablando de fases. Básicamente, esa fuente de generación tiene dos fases. La primera es esta de acá, que estamos viendo. Vamos a colocar número uno y la otra fase es esta de acá, la número 2. Si nosotros empezamos a ver esto de esa manera y tomamos en cuenta esto porque tienen diferentes fases, yo tengo un circuito como este, de tal manera que sigue siendo la misma configuración, pero aquí hago notar que la fase, que es básicamente el ángulo que tiene el fasor de tensión, pues es diferente. De hecho, varía 90 grados. Entonces, esa es una condición que hay en este tipo de sistemas polifásicos. A diferencia de un sistema monofásico, un bifásico se produce con un generador que consta de dos bobinas, esas son como si fueran dos bobinas, dispuestas en forma perpendicular entre sí, a fin de que la tensión generada por una se atrase 90 grados de la otra. Esta es una configuración porque yo tengo 0 grados y en retraso tendría menos 90 grados. Lo mismo sería si acá tuviera 90 grados y tengo que tener un retraso de 90 grados. Entonces aquí le voy a poner 0 grados. Sigue teniendo esta relación y eso se basa en básicamente en la división, ¿verdad? Que cuando yo tengo un sistema bifásico, el ángulo entre estos es 90 grados. ¿Qué pasa si ahora que estoy añadiendo más generadores, más fuentes de generación, ahora añado uno más, es decir, tres fuentes? A ese sistema se le conoce un sistema trifásico. Básicamente es cuando contiene tres fuentes. Una característica importante de esto es que tienen la misma amplitud y frecuencia, lo que habíamos visto, ¿no? Pero están desfasados 120 grados entre sí. Eso quiere decir que esta fase con la fase 2
y con la fase 3, entre ambos guardan un ángulo de 120 grados. Y entre estos dos también. Y entre estos dos también debería guardar 120 grados. Básicamente, si lo queremos ver de esa forma, es un circuito como este, que tiene 120 grados, 120 grados, 120 grados. Entonces, los tres tienen una relación de desfase de 120 grados, una respecto de la otra, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que caracteriza a un sistema trifásico. No es necesario, eso es importante recalcar, no es necesario que esto sí o sí sea, vamos a decir que la fase 1 sí o sí sea 0 y la fase 2 sea menos 120, la fase 3 sea 120. Nunca es como que una regla. Pondremos el otro caso. Digamos que yo tengo 90 grados, ¿ok? Entonces, yo sé que es un sistema trifásico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que yo tengo que tener un ángulo de desfase de 120 grados. Es decir, 90 más 120 grados, ¿cuánto sería? En este caso sería pues 210 grados. Ahora, ese 90 más 210, perdón, 210 grados más 120 me daría 330, ¿verdad? Pero mejor si voy al revés, es decir, menos 120 grados más 90 me daría menos 30 grados. Eso quiere decir que hay esta relación, perdón, lo borré todo, pero hay esta relación de 90 grados, 210 grados y menos 30 grados. Y entre estos guardan un ángulo de 120 grados de desfase. O sea, yo puedo tener un sistema trifásico con estos ángulos. Puede ser. Pero, ¿qué se cumple? Que primeramente el voltaje, vamos a decir, si este es un fasor, este es otro fasor y este es otro fasor, el voltaje entre estos tres es la misma, o sea, son iguales. Y que la frecuencia para estos tres es la misma, es digamos 50 Hz. Eso es lo que nos interesa acá, ¿ok? Ahora a ver, vamos viendo un poquito más de este tipo de conceptos. Entonces, un sistema trifásico como común, bien, entonces, un sistema trifásico ya sabemos que cuenta de tres fuentes de tensión. Ahora, estas fuentes pueden estar conectadas a diferentes cargas, ya sean monofásicas o trifásicas, pero se las hace mediante tres o cuatro conductores. Es lo que estamos viendo acá. Miren, este es un conductor, este es dos conductores, este es tres conductores y este es el cuarto conductor. Eso quiere decir que este tiene cuatro conductores para transmitir su energía trifásica, ¿ok? En cambio, este de acá, que está conectado, tiene una, dos y tres conductores. Entonces, un sistema trifásico equivale a tres circuitos monofásicos, ya sea que tenga cuatro conductores para transmitir la energía, o sea que solamente tengan tres conductores para transmitir. Algo interesante de esto es que las fuentes de por sí, tal vez una pregunta que se están haciendo es por qué una tiene cuatro y la otra tiene tres. Hemos visto también las transformaciones de delta estrella. Entonces, una característica de esto es que cuando yo tengo la conexión en estrella, yo tengo una línea de donde yo puedo sacar el neutro. Entonces, yo tengo acá lo que nosotros vamos a conocer como un voltaje de fase. En cambio, cuando yo ya tengo de A hasta B, yo tengo un voltaje de línea. Entonces, cuando yo tengo una conexión en estrella, yo puedo tener de manera directa un conductor que me relacione el voltaje de fase. En cambio, cuando yo tengo una configuración en delta, directamente tengo voltajes de línea, como están bien, como vemos acá. Y acá, si se dan en cuenta, el voltaje de línea, pues si estamos hablando de este caso, el voltaje de línea sería igual al voltaje de fase, porque no hay una relación con N. En cambio, el voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea, va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Esta es una relación que ya vamos a ver o que ya la conocen también. Entonces, acá yo tengo tres tensiones, tres tensiones. Estas tienen que ser sí o sí con la misma magnitud, pero que estén desfasadas 120 grados entre sí. Dado que las tensiones trifásicas están desfasadas 120 grados entre sí, hay dos combinaciones posibles, lógicamente.
O sea, si yo voy a girar en sentido horario o si voy a girar en sentido antihorario. Cuando yo tengo un sentido como ese, es decir, voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN, si se dan cuenta, el sentido que vamos a ir viendo va a ser ese de acá, digamos, ¿no? Que vamos a ir viendo de esa forma. Pero también hay el otro sentido, que sería esta es la secuencia ABC o secuencia positiva, es decir, que va A, B, C, que sería la secuencia positiva. Aquí está medio diferente esta parte de acá, ¿no? Y por otro lado, tenemos el otro tipo de circuito, donde tengo el voltaje AN, tengo el voltaje CN y tengo el voltaje BN. Eso quiere decir que, en este caso, a ver, vamos a ir por partes, tal vez aquí hay una confusión, está girando en este sentido. En cambio acá está girando en este sentido. Por lo tanto, digo que es el voltaje A, voltaje C, voltaje BN, porque va A, B, C. Ah, perdón, A, C, B, digamos. Aquí está cambiado esto, ¿no? Un ratito, pensaba que era lo mismo, entonces vamos a quitar esto. Este está mal. Entonces, acá sería bueno, estaría yendo de esto y estaría yendo así. Aquí no parece cambiar el sentido de rotación, si se dan cuenta. Está al revés esto. Denme un rato. Vamos a cambiarlo. Ajá. Ok, cuando yo hago esto es porque está yendo en ese sentido, ¿no? Voltaje CN, voltaje de C a B, y voltaje A a C, y voltaje de C a B, y de B a A, ¿no ve? Entonces, esta es la secuencia negativa que se le conoce ACB. El otro era ABC y este es ACB. Entonces, dependiendo de la configuración, el ángulo intercambia, si se dan cuenta. Por ejemplo, para el voltaje CN, antes el ángulo era 120 grados. En cambio, para el voltaje BN, el ángulo era menos 120 grados. Entonces, ahora para el voltaje CN es menos 120 grados, en cambio antes era 120 grados. Básicamente se ha invertido los dos componentes, ¿no? Al realizar esta intervención de dos fases, o sea, al intercambiar dos fases, el ángulo de fase, se genera este cambio de rotación. Entonces, este cambio de rotación genera esta otro tipo este otro tipo de secuencia. ¿Ok? Entonces tenemos, bueno, esa es la parte de lo que está en la teoría del ingeniero, donde se ve, ¿no? La secuencia ABC, que él lo coloca de esta manera y relaciona los voltajes de fase y de línea, como les estaba diciendo, de esta forma, cuando yo tengo un circuito como este. Y en la secuencia CBA, cuando yo tengo de esta forma y tengo la siguiente consideración. Y básicamente se comportan de esta forma y además tienen que notar que entre el circuito, que es el normal, que sería el delta, esta de acá, si se dan cuenta, con el de fase guardan un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que, por ejemplo, el voltaje AB, que es este de acá, es 120 grados, pero el voltaje AN es este de acá. Pero hay 30 grados de diferencia, por lo tanto, el 120 grados menos 30 me va a dar 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo de fase está 30 grados retrasado del ángulo de línea en este tipo de configuraciones, ¿no? Muy bien, a ver, continuaremos. La secuencia de fases es el orden temporal en que las tensiones pasan por sus respectivos valores. Básicamente es eso, ¿no? Aquí se ve justamente esto es lo que se ve en en este punto de acá. Muy bien. Entonces, al igual que yo tengo conexiones del generador, ya sea que esté en delta o en estrella, una carga trifásica puede conectarse en estrella o en delta, dependiendo de la aplicación final. Una carga conectada en estrella o en delta está desbalanceada si las impedancias de fase no son iguales en magnitud o fase, ¿ya? Y una carga balanceada es aquella que las impedancias de las fases son iguales en magnitud y en fase. Eso significa lo siguiente. Bien, primero, los generadores hemos visto que tienen dos configuraciones, ya sea estrella o sea delta. Cuando yo conecto una carga trifásica a mi circuito trifásico, tiene también dos configuraciones, ya sea estrella o sea delta. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos ese conocimiento, vamos a lo que es una carga.
Una carga, por ejemplo, vamos a decir, cuando Z1, la impedancia Z1, es igual a la impedancia Z2 y es igual a la impedancia Z3, a esto se le conoce como una carga balanceada, ¿ok? Una carga balanceada, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo eso, yo sé que esto es una carga balanceada, pero cuando estos no son iguales, entonces ya tengo una carga desbalanceada. Por lo tanto, en este caso de acá, esta carga cuando no son iguales, entonces la carga sería desbalanceada. ¿Ok? Eso es lo que se refiere de desbalanceada y balanceada. Muchas veces estos reciben otro nombre. Ahora, en una carga balanceada conectada en estrella, es de esta forma, ¿no? Cuando está balanceada. Y en una carga balanceada en conectado en delta es de esta forma. Entonces, básicamente es anotar eso nada más. Al igual que hemos hecho, entonces, si se dan cuenta, yo estoy seguro que se dan cuenta y tal vez se preguntan, bueno, al final esas son impedancias que están conectadas en estrella o en delta. No me importa. Entonces, al igual que hacíamos transformaciones cuando teníamos circuitos, simplificación de circuitos pasivos, nosotros decíamos, ok, para simplificar este circuito yo puedo hacer esto en delta, puedo hacer en estrella y así, de esa manera empezábamos a disminuir la cantidad de resistencias o impedancias que yo tenga en un circuito y llegar a una impedancia equivalente. En este caso, para resolver un circuito tal vez de manera más sencilla, muchas veces se puede realizar esa transformación. Depende de cómo está configurado tu carga. Por ejemplo, digamos un ejemplo nada más. A ver, vamos a colocar acá. Digamos que yo tengo una carga que está conectada en estrella, que es este de acá, digamos. ¿Ya? Esta es mi carga. Y listo. Está conectado y este también está conectado. Y aquí tiene un punto. Ahora, ¿qué pasa si esto se conecta a una delta? A mi carga, perdón, a mi fuente que es una delta. Es decir, que se va a conectar así y se va a conectar así. Muy bien. Entonces, esta es mi fuente y esta es mi carga. Si se dan cuenta, estos dos están en diferente configuración, por así decirlo. Muchas veces, debido al problema y todo eso, va a ser más fácil si yo convierto esta carga de acá a una delta que mantenerlo en estrella. Porque al tener yo una delta, voy a dibujar aquí con otro color, por ejemplo, vamos a colocar así directamente, ¿no? Tengo otra delta, que son mis cargas, se va a conectar acá, se conecta acá y se conecta acá. Si se dan cuenta, este de acá está en paralelo con este de acá. Eso implica que la fuente de tensión, que el voltaje que hay acá, va a haber el mismo voltaje acá y yo puedo calcular de manera más sencilla la corriente que circula por esta carga. Lo mismo sucede con esta carga de acá y lo mismo sucede con esta carga de acá. Entonces, en cierto sentido, puede ser más fácil hacer esto, pero acá no se nota tanto la diferencia. Muchas veces eso se va a notar cuando ya tengamos un circuito así muy complejo, donde no solamente tenga un circuito trifásico, una carga trifásica, sino también cargas monofásicas. Pero lo que sí tienen que tomar en cuenta siempre es que yo puedo transformar ya sea de delta a estrella o de estrella a delta, cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, en vista de lo que ya hemos visto, tenemos cargas, perdón, tenemos fuentes de tensión o generadores de tensión que van a estar en estrella o delta, al igual que tenemos cargas trifásicas que van a estar conectadas o en estrella o en delta. Entonces, conexiones posibles que yo tengo acá es que mi fuente está en estrella y mi carga está en estrella. Mi fuente está en estrella y mi carga está en delta. Mi conexión está en delta, o sea, mi fuente, y mi carga está en delta. Mi fuente está en delta y mi carga está en estrella. Puede haber las cuatro configuraciones posibles para una carga trifásica y una fuente de generación trifásica. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos a quedarnos ahí, porque lo demás ustedes ya lo han visto con el ingeniero, yo estoy seguro que ya lo han visto. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que la teoría que nos falta todavía utilizar
pues vamos a verlo en lo que sería esto, básicamente pues en los ejercicios que vamos a plantear. Entonces, les pido que veamos el siguiente video para poder resolver los problemas tipo examen, ¿ok? Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.